Muy buenos días. Nada más checando audio. ¿Se escucha bien por allá? Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Ok, Muy bien, la verdad. ok. Oigan, nada más para preguntarles, en inglés, ¿qué fue lo último que vieron? Mm, Pues yo la última clase de inglés que tuve fue con nuestra profe. Ok. Ah, ya. Muy bien. Entonces ya podemos avanzar un poquito más. Bueno, a ver, ahorita en el grupo con el que están, ¿tienen también foráneos? Bueno, de allá de, ¿cómo se llama? ¿De otros campus o son puro Altamira? No, son de diferentes campus. Son diferentes campus. Ok, bueno, vamos a esperar unos 5 minutos en lo que se van conectando y ahorita empezamos con el tema, ¿sale? Ok. Ok, listos. Ya quien se vaya conectando, pues, que se vaya ahí juntando y viendo apuntes. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con electrónica. Me parece que esa es la primera materia de este tipo. De electrónica no había previa. Entonces, vamos a ver el día de hoy unas definiciones que ya tengo preparadas para ciertos circuitos que vamos a ver. Entonces, el primer paso
o bueno, los primeros temas van a ser circuitos mediante diodos o mediante la aplicación de diodos, ¿ok? Va a ser importante pues darnos cuenta primero qué es un diodo. Un diodo prácticamente es un componente electrónico con dos terminales, ¿ok? Y permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, ¿ok? Bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solamente sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que esta la puede controlar o la puede resistir también. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, ¿ok? Una a favor de la corriente, que se le va a llamar polarización directa, y otra en contra de la corriente, que a esto se le va a llamar polarización inversa, ¿ok? Bueno, también les comento, me gustaría que vayan tomando apuntes y como quiera yo estas diapositivas las voy a poner a final de cuentas en el Classroom y para yo validarles que pues están aquí en clase y todo eso, me gustaría que fueran tomando resumen de todo lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Y ya para que en cierto punto ustedes me puedan entregar tanto resumen de la clase y y las tareas que se vayan encargando, ¿ok? Bueno, continuamos. A partir de aquí tenemos una imagen de lo que es un diodo. Fíjense en la forma cuadrada del cristal, este cristalito aquí en la parte izquierda, ¿ok? Del semiconductor, pues, ¿ok? Ahora, este término generalmente se utiliza para referirse al diodo semiconductor, que es el más actual, es el más común en la actualidad y pues consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos toda la estructura interna de un diodo. Este también quiero que lo lleguen a tener en su cuaderno. Tenemos aquí la estructura interna, donde esta parte de afuera, está como cuadrito azul, sí, medio azul, es el encapsulado, que puede ser de cristal o de resina, ¿ok? Normalmente todos los materiales eléctricos o para electrónica vienen marcados, ¿sí? Donde te van señalando los polos, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí en el encapsulado vamos a tener una línea que nos va a marcar el cátodo y bueno, ya por dentro tenemos un contacto metal semiconductor, la oblea del semiconductor y un contacto metálico del semiconductor, ¿ok? Como representación en los diagramas vamos a encontrar a los diodos normalmente así. Normalmente, ¿por qué? Porque como hay diferentes tipos de diodo, pueden variar. Entre esos anda el diodo Zener, que lo vamos a reconocer porque tiene como una Z más o menos aquí atrás, cerca del ánodo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, tenemos el rectificador. Todos los siguientes, las siguientes definiciones que vamos a ver están en base a diodos. Todos estos circuitos electrónicos están con base a diodos, resistencias, ¿ok? Entonces, por eso que los vamos a ir revisando. Un rectificador, pues, es el dispositivo electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las del vapor de mercurio. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos cuando están alimentados por una fase de red eléctrica o trifásicos cuando estos se alimentan por tres fases. ¿Ok? Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda cuando solo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente o de onda completa donde ambos semiciclos son aprovechados. Eso ahorita te lo tengo en unas pequeñas gráficas.
El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, constituido por un diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Ahorita los vamos a revisar. Bueno, vamos a ver los circuitos rectificadores de media onda. Pues está construido con un diodo, ya que este puede mantener el flujo de la corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente continua. Acuérdate que normalmente la corriente alterna pues va variando en picos o va siendo una onda sinusoidal, y cuando ya la rectifica o cuando ya cambia la onda, pues esta es continua, ¿ok? Em, Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un cortocircuito. Si la tensión de entrada es negativa, el diodo se polariza en inverso y se puede reemplazar por un circuito abierto. Por tanto, cuando el diodo se polariza en directo, la tensión de salida a través de la carga se puede hallar por medio de la relación divisor de tensión. El divisor de tensión te lo muestro más adelante. Ahora, aquí ya tenemos el circuito, pues ya viendo la función de media onda. Y sabemos además que este diodo requiere 0,7 voltios para polarizarse, así que la tensión de salida está reducida en esta cantidad. Pues este voltaje también depende de la materia de la juntura del diodo. Okay. Cuando la polarización es inversa, la corriente es cero, de manera que la tensión de salida también es cero. Este rectificador no es muy eficiente debido a que durante la mitad de cada ciclo la entrada se bloquea completamente desde la salida, perdiendo así la mitad de tensión de alimentación. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro circuito rectificador de media onda. Tiene la entrada de voltaje y está formado, está armado un diodo en, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, ya se me fue. Está conectado aquí el diodo con la resistencia y bueno, ya tenemos nuestro circuitito, ¿no? Aquí va a entrar esta corriente y si notamos cómo hacemos este ciclo y viene la onda de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y eso en teoría se tiene que ir repitiendo continuamente, ¿no? Al momento de nosotros pasarlo por este circuito rectificador, fíjate ya cómo nos queda la onda. Se pierde, ¿ok? Se pierde esta aquí de abajo. Es por eso que te dice que no es tan eficiente, pues a la mitad de cada ciclo la entrada se bloquea completamente desde la salida. Entonces aquí ya podemos observar qué es lo que le hace a la onda al pasar por este rectificador, ¿no? ¿Sí? Ok. Después tenemos, bueno, que el rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de entrada en una polaridad constante. Puede ser esta positiva o puede ser negativa en la salida, ¿sí? Mediante la inversión de las porciones o semiciclos negativos o positivas de la forma de onda de entrada. Las porciones positivas o negativas se combinan con las inversas de las negativas para producir una forma de onda parcialmente positiva o negativa. Eso lo escogemos nosotros. ¿Okay? Ahorita aquí ya lo vamos a ver en una gráfica. El transformador convierte lo que es la tensión eléctrica de entrada en otra tensión alterna del valor deseado. Esta tensión es rectificada durante el primer semiciclo por el diodo D1, que le vamos a llamar a este que está aquí arriba, y durante el segundo semiciclo por el diodo D2, el que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, de forma que a la carga R le llega una tensión continua pulsante muy impura, ya que no está filtrada ni estabilizada. En este circuito tomamos el valor de potencia o en la toma intermedia del transformador. Igual tenemos nuestra tensión de entrada,
la tensión es alterna, aquí lo puedes ver. Tenemos un ciclo positivo, un ciclo negativo y así se tiene que ir repitiendo, ¿no? Llega aquí esta tensión, ¿sí? Pasa por el transformador y va convirtiendo la onda, digamos, en este caso nada más tiene que convertir esta, la que es negativa, ¿ok? La que va hacia abajo. Aquí podemos ver que nada más esta de en medio es la que cambia, ¿sale? Es por eso que se le llama de onda completa, porque pues nada más va dando un tipo de pulso, ¿ok? Va cambiando en lugar de que el comportamiento de la tensión sea positivo o negativo, va a hacerlo solamente al punto que nosotros queramos, ¿ok? Va dándole el valor de potencial así como nosotros pidamos. Eso también se puede hacer los ajustes y se puede hacer a negativo, ¿ok? Pero pues no serviría de mucho. Ahora, ya estos son los circuitos rectificadores como que los más comunes, ¿ok? Vamos a bastar con esto y vamos a checar otras definiciones que tengo para el día de hoy. También tenemos los circuitos comparadores, ¿ok? Los comparadores pues son circuitos no lineales que sirven para dos cosas, o tres cosas. Comparar dos señales, pues es un tanto obvio. Determinar cuál de ellas es mayor o menor. Y en un circuito electrónico pues se llama comparador a un amplificador operacional en lazo abierto que no tiende a realimentarse entre su salida y su entrada y suele usarse para comparar una tensión variable con otra tensión fija que se utiliza como referencia. Ahora vamos a ver el funcionamiento del comparador. Aquí en este circuito que tengo aquí abajo se alimenta el amplificador operacional con dos tensiones, ¿ok? Tenemos B1 y B2 aquí abajo, ¿sale? Tenemos que el voltaje de corriente continua es de 15 voltios y el menos voltaje es de menos 15 volts, ¿ok? Se conecta la patilla más, la que tenemos aquí, del amplificador a masa, tierra, para que sirva como tensión de referencia. En este caso, pues 0 volts. A la entrada B- del amplificador se conecta una fuente de tensión que puede ser variable en el tiempo, ¿ok? En este caso es una tensión sinusoidal. Hay que hacer notar que la tensión de referencia no tiene por qué ser en la entrada B+, o la entrada de voltaje positivo, también puede conectarse a la patilla B-. En este caso se conectaría la tensión que queremos comparar con respecto a la tensión de referencia a la entrada B+ del amplificador. Perdón. Ok. Y bueno, pues ya la salida, el Vout. Perdón. Ya a la salida del amplificador operacional puede haber únicamente dos niveles de tensión, que son en este caso 15 o menos 15 volts. Considerando como ideal, si fuese real las tensiones de salida, pues serían algo menores, ¿ok? No siempre tiende a salir lo que entra, ¿ok? Pero estamos hablando como un voltaje pues ideal, ¿no? Después tenemos los circuitos limitadores, ¿ok? Un limitador o recortador es un circuito que mediante el uso de resistencias y diodos te puede permitir eliminar tensiones que no nos interesen para que no lleguen a un determinado punto de un circuito, ¿ok? Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le llegue únicamente tensiones positivas o solamente tensiones negativas, ¿ok? Volvemos a hacer un tipo de recorte en la onda sinusoidal. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo formando un rectificador de media onda. ¿Ok? Los que vimos en un principio, ya ves que venía nuestra onda positiva, negativa, y con el rectificador quitábamos, por decir, la onda negativa. ¿Sale? Eso también se puede hacer de esta manera y de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser
perjudiciales para el mismo. ¿Ok? Entonces tenemos el limitador de diodo en serie. ¿Por qué en serie? Pues porque aquí prácticamente está en serie con la resistencia. ¿Sale? La respuesta de la configuración en serie en esta figura a varias formas de onda alterna se da pues en esta imagen. Aunque primero se presentó como un rectificador de media onda con forma de ondas sinusoidales, no hay límites para el tipo de señales. Se puede entrar una onda cuadrada, una onda senoidal, igual una onda triangular, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué pasa? Esta es nuestra onda de entrada, nuestra tensión principal. Al pasar esta por este circuito, lo que vamos a hacer es controlar qué tensión es la que nos va a llegar a nuestro circuito. Ustedes saben que a veces en electrónica los componentes son un tanto frágiles y si tuviéramos una tensión no deseada en cierto punto de nuestro circuito, pues nos podría arruinar o nos podría llegar a pues hacer un fallo aquí, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las tensiones van entrando y cómo este circuito de limitador de diodo en serie nos lo va a dar a la salida, ¿ok? Esta es la onda que nos termina resultando. Muy parecido, como les decía, al rectificador de media onda. Ahora, también tenemos el limitador de diodo en paralelo, ¿ok? Aquí el diodo se pone en paralelo, o sea, se configura en paralelo, ¿sí? Con respecto a todo el circuito. Y pues es la configuración, digamos, más sencilla de diodos en paralelos con la salida que se produce con las mismas entradas de la figura anterior. El análisis de configuraciones en paralelo es muy parecido al que se aplica a configuraciones en serie, como se demuestra en este ejemplo. Entonces volvemos a tener nuestra señal de referencia, lo que viene entrando, ¿sí? Y lo que termina por darnos a la salida este circuito, ¿ok? Aquí si te fijas, ya nos está nada más limitando la onda positiva, nos está dando la onda negativa nada más, ¿sale? Igual aquí tenemos ¿cómo se llama? Nuestra entrada en forma triangular y al final nada más nos da la parte negativa, ¿sale? Es como que ya lo van revisando más de rato otra vez en cuanto se los deje ahí en el Classroom y pues ya. Necesito que Profe, también lo confirme. Mande, disculpe que lo interrumpa. dime. El voltaje de entrada y salida para un circuito en serio paralelo es estándar. No, tú lo puedes manejar. Esa a medida. Esa medida de que se necesite. O sea, no te puedo decir de que nada más tienes cierto voltaje. Normalmente en muchos circuitos te manejan así como que valores bien comunes de que más 5 volts de entrada, por decir en corriente continua, pues normalmente te van a dar los 9 volts. Es muy común, ¿ok? Porque se basan en la pila, ¿no? En la pila normal, Sí, la batería. la batería normal. O sea, por eso tú te vas a encontrar muchos ejemplos o muchos prácticas de que te digan, pues a 9 volts, ¿sí? Pero a final de cuentas, si tú tienes un generador, ¿sí? De corriente continua, tú le puedes poner 11, 12, 13, o sea, los que te aguante tu generador, ¿no? Eso no es independiente. Claro que obviamente tu circuito tiene que estar en favor, ¿sí? De qué corriente le vas a meter. ¿A qué quiero decir esto? Vamos a decir que tú quieres Aquí estamos hablando de ondas de salida, ¿sí? Pero Ajá. también podemos poner valores referenciales de qué voltaje queremos, ¿sí? A lo mejor queremos un voltaje de salida de 12 volts, ¿no? De corriente continua. Entonces, tú tienes que hacer todos los cálculos y tienes que hacer todos
los ajustes dentro de tu circuito, porque no le puedes meter a la entrada 100 volts y esperar a que te siga saliendo lo mismo que si le metieras 50, ¿sale? Porque Sí, pues, todo las resistencias, incluso el diodo tiene cierto voltaje y amperaje máximo que puede recibir. Entonces, si tú le metes 100, 200 de corriente continua, ya se te quemó todo, ¿sale? Pero en sí, contestando tu pregunta, no hay un voltaje predeterminado para cualquier circuito. Ahora, no sé si han ustedes manejado algún tipo de, de simulador electrónico. sí, sí, llegué a usar. ¿Cuál? No recuerdo el nombre, pero bueno, creo que es Service más se llama. Service más. No, Ajá, no pero sé qué sea. bueno, es que ese lo hizo nuestro profe de prepa. Ajá. Él fue el que creó el programa y Ah, él ya. mismo Ahí creo el nos simulador. ayudó con. Sí, él lo creó. Órale, qué padre. No, igual yo voy a revisar para ver si pudiéramos hacer este tipo de prácticas ya, puede hacerlas en algún programa, en algún simulador, pero eso ya lo revisamos la próxima clase, ¿sale? Por Ok. ahorita ya vamos a intentar terminar esto porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora, también en circuitos que podemos manejar con diodos o utilizando los diodos, pues tenemos un sujetador. El sujetador es una red compuesta de un diodo, un resistor y un capacitor que desplaza en forma de onda a un nivel de corriente directa diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. También puede obtener desplazamientos adicionales introduciendo una fuente de corriente directa a la estructura básica. ¿Ok? El resistor y el capacitor de la red deben ser elegidos de modo que la constante determinada sea RC la multiplicación de la resistencia por la capacitancia sea bastante grande para garantizar que el voltaje a través del capacitor no se descargue significativamente durante el intervalo en el que el diodo no conduce. A lo largo del análisis, suponemos que en la práctica el capacitor se carga o se descarga por completo en 5 constantes de tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un circuito sujetador. La más sencilla de las redes sujetadoras aparece aquí en la figura 2.89. Es importante notar que el capacitor, ¿ok?, está conectado directamente entre las señales de entrada y salida y que el resistor y los diodos están conectados en paralelo. Fíjate cómo está aquí posicionado el capacitor y la resistencia y el diodo están en paralelo con la señal de la salida, ¿ok? Ahora, las redes sujetadoras, ay Dios, las redes sujetadoras tienen un capacitor conectado directamente desde la entrada hasta la salida con un elemento resistivo en paralelo con la señal de salida, ¿ok? La señal de salida es el Vout o el VO. El diodo también está en paralelo con la señal de salida, pero puede o no tener una fuente de corriente directa en serie como un elemento agregado. ¿Ok? Hay varios pasos para facilitar el análisis. No es la única forma de examinar sujetadores, pero sí pues te ofrece una opción si surgen dificultades. Y esta pues una configuración de un circuito sujetador. Ya. Ya por último tenemos circuitos multiplicadores. Los circuitos multiplicadores son redes de diodos y condensadores que a partir de una tensión alterna proporcionan una tensión continua muy alta. Normalmente se suelen denominar por el factor multiplicador que tienen, o sea, triplicador, duplicador, cuadriplicador, dependiendo de cómo es la configuración, ¿no? Existen controladores integrados para multiplicadores de tensión que solo necesitan condensadores externos para proporcionar tensiones reguladas con o sin limitación de corriente. También a estas se les llaman bombas de tensión, pudiendo proporcionar tanto tensiones positivas como negativas. Su principal inconveniente consiste en que solo permiten corrientes medias bajas debido a que utilizan condensadores como elementos de paso de corriente y con valores razonables de condensadores se obtienen impedancias bastante elevadas.
Y ya por último tenemos el regulador de voltaje con diodo Zener. Ahora, el diodo Zener se puede utilizar para regular una fuente de voltaje, ¿ok? Este semiconductor se fabrica en una amplia variedad de voltajes y potencias. Esto van desde menos 2 voltios hasta varios cientos de voltios y la potencia que pueden disipar va desde los 0.25 watts hasta los 50 watts o más, ¿ok? La potencia que disipa en un diodo Zener es simplemente la multiplicación del voltaje para el que fue fabricado por la corriente que circula por él, ¿ok? Tenemos que PZ es igual a BZ por IZ. Esto significa que la máxima corriente que puede atravesar un diodo Zener es IZ entre PZ sobre BZ, en donde, bueno, ya tenemos que I es la corriente que pasa por el diodo Zener, la P es la potencia del diodo Zener y el BZ es el voltaje del diodo Zener. Todo esto, en lo que dice datos de fabricante, pues es a lo que está configurado ya el diodo Zener que puede resistir. ¿Ok? Entonces, por decir, la corriente máxima que un diodo Zener de 10 voltios y 50 watts, estos valores te los da ¿cómo se llama? El fabricante. La corriente máxima que pueda aguantar sería corriente igual a potencia entre voltaje. Entonces sacamos 50 entre 10 y nos va a dar 5 amperios. Esta es la corriente máxima que puede aguantar un diodo Zener. Ahora, ya terminamos definiciones y a lo mejor todavía estás un poquito sacado de onda. Entonces, lo que vamos a hacer para mayor comprendimiento de esta clase es que me vas a traer un ejemplo, bueno, no traer, sino vas a investigar un ejemplo de cada uno, ¿ok? Un ejemplo de un regulador de voltaje con diodo Zener, un ejemplo de circuito multiplicador, de circuito sujetador, de limitador, ¿ok? Y de comparador, ¿sale? Quiero que esto que acabamos de ver por aquí, quiero que me lo traigas como que a la vida real, en donde los ocupamos, ya sea como para protección de algún aparato eléctrico, en cuestión de los limitadores, los comparadores, donde los podemos encontrar, ¿ok? Entonces, quiero un ejemplo práctico de cada uno, donde podemos encontrar todo esto de lo que hablamos el día de hoy, donde lo podemos encontrar en la electrónica común que tenemos en casa, ¿ok? Jóvenes. Sí, profe dijo que iba a subir Sí, sí, a Classroom, ¿verdad? sí, termino las clases y lo subo junto con las tareas. Y como te dije en un principio, yo no puedo estar revisando que estás apuntando y como que me estés enseñando en cámara, pues no. Entonces lo que vamos a hacer es que me mandes fotos de todo lo que tengas apuntado en tu cuaderno, clase tras clase. Por decir, el día de hoy, a lo mejor como fue muy rápida la clase, no te alcanzó el tiempo para ir anotando al ritmo que iba hablando yo, pero lo que sí puedes hacer es tomar apuntes ahorita que ya te deje las diapositivas en el Classroom y tienes toda la semana para que tú me puedas mandar los trabajos. Esto te cuenta como participación en clase y bueno, la tarea pues te cuenta como tarea, ¿sale? Para no confundir una cosa con otra. Igual la fecha, lo que está pidiendo ahorita de los circuitos que vimos, ¿para cuándo sería? Con que me la traigas antes del sábado, si la ingresas el mismo sábado a las 8:30, sin problemas. Si ingresas la clase, digo, la tarea al 5 para las 9 que empezamos la clase, haz de cuenta que ya me la trajiste. Es muy Oh, normal, ¿no? Si estuviéramos en presencial, te encargaría la tarea para el siguiente sábado, ¿no? Igual, tienes ajá. toda la semana, Oh, ok. ¿sale? Ahorita en 20 minutos nos vemos y retomamos con inglés. Sí, profe. Sale.